Buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de geometría con los chicos de cuarto secundario. Todo lo expuesto en este video tiene que ser copiado en su cuaderno. El tema que vamos a ver hoy es ángulo formado por bisectrices. Antes de ver ese tema vamos a recordar lo que es líneas notables. Tenemos las 5 líneas notables. La sevillana, que es un trazo cualquiera, no tiene ninguna característica en especial. Tenemos la altura. Si se traza una línea y choca en forma perpendicular al lado opuesto, eso viene a ser la altura. La mediana es una línea que choca un punto medio del lado opuesto. La bisectriz, de un ángulo se traza una línea que viene a ser bisectriz. Ya sabemos que divide el ángulo en dos partes iguales. Y la mediatriz, de un lado ubicamos el punto medio y trazamos una línea en forma perpendicular. Ahora sí, entramos a ángulo formado por bisectrices. Esto vienen a ser fórmulas. Tenemos la primera, que son ángulos formados por bisectrices interiores. Si yo tengo un triángulo, trazo bisectrices interiores donde choque un punto, el ángulo formado por esas bisectrices va a ser x. Para hallar ese valor viene a ser por la fórmula x igual a 90 más el ángulo que está arriba, que es alfa, sobre 2. Con esa fórmula puedo hallar el valor de ese ángulo x. Cuando tengo ángulos formados por bisectrices exteriores, tengo mi triángulo, de la cual trazo bisectrices exteriores. Llega a un punto X, la cual esa medida del ángulo X va a ser igual a 90 menos el ángulo del triángulo mencionado, en este caso es alfa, entre 2. Notemos la diferencia. Cuando son ángulos internos es más, cuando son bisectrices interiores es más, y cuando son bisectrices exteriores al triángulo es menos. Tenemos la tercera, ángulo formado por una bisectriz interior y una exterior. Yo tengo mi triángulo, de la cual trazo una bisectriz interior y una bisectriz exterior. Chocan en un punto, la cual me forman un ángulo. La medida de ese ángulo x va a ser igual a la mitad del ángulo que está dentro del triángulo. En este caso x va a ser igual a alfa sobre 2. Acá tengo una cuarta característica, una cuarta propiedad. Si yo en un triángulo trazo una altura, BH, y a su vez del mismo vértice trazo una bisectriz BD, el ángulo formado entre la altura y la bisectriz, que viene a ser x, va a ser igual a la diferencia de los otros ángulos, en este caso a menos b, sobre 2. Cada vez que veo una altura y una bisectriz, el ángulo formado entre esas líneas va a ser igual a la diferencia de los otros ángulos entre 2. No olvidarse de esa propiedad. Tenemos algunas propiedades adicionales. Esta es la figura en forma del boomerang. Tenemos dos boomerang, que el ángulo que está dentro, que está formado por bisectrices, en este caso x, va a ser igual a la suma de los otros dos ángulos, o sea, el ángulo A más el ángulo B. Todo esto sobre 2. Tenemos otra propiedad que también se usa. Entonces, acá tenemos algunos ejercicios, 4 ejercicios que se van a desarrollar. Acá tenemos 2 ejercicios más, en total 6 ejercicios. Acá tienen su actividad domiciliaria que lo van a hacer en casa, en el cuaderno. En total 6 ejercicios. Vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1 me dice calcular x y me da el gráfico. Donde está x está aquí. Está el ángulo x. Vamos a hallar ese ángulo. A ver, yo observo en la figura. ¿Qué observamos en la figura? Veo en la figura que BD es una altura y que también para el ángulo B veo que esta línea BE es una bisectriz. Mira, este ángulo es alfa y el de acá también es alfa. Yo veo una altura y una bisectriz. Yo puedo saber la medida de este ángulo de aquí. Puedo saber esa medida por una propiedad donde se relaciona una altura y una bisectriz. Esa medida de ángulo, por propiedad, puedo hallar. Si yo digo por propiedad, la medida del ángulo DPE, la medida del ángulo
DBE, ¿a qué va a ser igual? Vamos a aplicar la propiedad. ¿Qué me dice la propiedad? Que estos ángulos que están aquí, 70 y 30, lo voy a restar. 70 menos 30. Todo esto sobre 2. Sería igual 70 menos 30, 40 entre 2. Y 40 entre 2 es igual a 20 grados. Entonces ya puedo saber la medida de este ángulo. Este es 20 grados. Ahora, yo tengo que hallar el valor de x que está aquí. Voy a observar este triangulito, que es un triángulo rectángulo. Veo este ángulo 90 grados, acá también va a ser 90 grados. Tengo dos ángulos internos y un ángulo externo, entonces también aplico por propiedad, pero en este caso aplico tercera propiedad. Entonces yo digo del triángulo BDE, ¿qué voy a decir ahí? Que la suma de ángulos internos te sale el externo, tercera propiedad. O sea, yo sumo 90 más 20 es igual al ángulo externo, que es x. ¿Cuánto vale x entonces? 90 más 20 es igual a 110. Es la respuesta en la número 1. Ejercicio número 2. Me dice calcular x y me da en gráfico. ¿Dónde está x? X está aquí. Este es el ángulo x. Ahora, yo observo esta figura y es como un boomerang, donde acá tengo un ángulo, en este caso 60, y acá tengo 110. Hay una propiedad, una fórmula para poder hallar este ángulo que está aquí. Entonces yo digo, por propiedad, este ángulo x, ¿a qué va a ser igual? A la suma de estos dos ángulos entre 2. Si estoy aplicando de frente la propiedad. 60 más 110 entre 2. 60 más 10 sería 170 entre 2. Y 170 entre 2 es igual a 85. Esa es la respuesta en la número 2. Ejercicio número 3. Me dice calcular x y me da el gráfico. ¿Dónde está x? Está aquí. Ahora, yo observo el gráfico. Observo que acá hay una línea que es bisectriz, una línea que es bisectriz. Tratemos de formar las figuras para aplicar las propiedades de los ángulos formados por bisectrices. Veo que hay bisectriz, pero para que haya esta bisectriz tiene que estar asociada a un triángulo. Yo observo que está asociada a este triangulito y veo que son bisectrices externas. No me ayuden mucho. Lo que podría hacer estas bisectrices de acá, prolongarlo. Entonces esta bisectriz prolongar por el otro lado. Donde acá el punto chocan, el punto de intersección de esas prolongaciones de la bisectriz, que le voy a llamar punto P. Ahora, ¿yo qué observo aquí? Opuesto por el vértice, este es beta, esto también va a ser beta. Acá también, opuesto por el vértice, si este es alfa, esto también va a ser alfa. ¿Qué más puedo observar? Si yo esta línea lo sigo prolongando por aquí, también por aquí, ¿qué observo? Si esto es beta, opuesto por el vértice, esto también va a ser beta. Si esto es alfa, opuesto por el vértice, esto también va a ser alfa. Ahora, yo observo para este triangulito de aquí. Para este triangulito de aquí. Tener presente que este puntito es punto C y este puntito es punto A, ¿ya? Mira, ¿qué observo para este triángulo? El triángulo ABC, que tengo bisectrices exteriores. Mira, para el triángulo tengo su bisectriz exterior. Para este también bisectriz exterior. Me formó un ángulo, que va a ser el ángulo formado por bisectrices exteriores. Entonces, del triángulo, yo digo acá, del triángulo ABC, aplico propiedad. Por propiedad. ¿Qué me dice la propiedad? Que el ángulo,
en este caso APC, la medida del ángulo APC, que es este de aquí, que es un ángulo formado por bisectrices exteriores, ¿a qué sería igual? Por propiedad sería igual a 90. En este caso, como son bisectrices exteriores, menos el ángulo que está acá, que es 20 sobre 2. ¿Cuánto sale eso? Sería 90 menos 20 entre 2, 10. Entonces, yo voy a decir la medida del ángulo APC. Entonces, la medida del ángulo APC, ¿a qué va a ser igual? 90 menos 10, 80. Entonces, yo tengo esta medida. ¿Cuánto vale? 80. Ahora, yo tengo que hallar X. Pero yo observo, mira, es un triángulo. ¿Qué aplico? Primera propiedad, donde intervienen ángulos internos. Entonces yo voy a decir acá, del triángulo, ¿qué triángulo? PDE. PDE. ¿Qué hago? Ángulos internos, aplico primera propiedad. La suma de ángulos internos sería X más 80 más 30. ¿A qué es igual? 180. X más 80 más 30, 110, que esto es igual a 180. 110 pasa a restar, entonces X a qué sería igual? 180 menos 110, este es igual a 70. Entonces es la respuesta en la número 3. Ejercicio número 4. Me dice, si la medida del ángulo BAC vale 60, ¿dónde está BAC? Acá está, mira, BAC. Entonces esto vale 60. ¿Qué más me dice? Y la medida del ángulo BCA, ¿dónde está BCA? Está, mira, BCA. Todo esto, ¿cuánto vale? Me dicen que vale 20. Pero observo que este ángulo que vale 20 se ha dividido en dos ángulos. Acá hay una bisectriz. Entonces se ha dividido en dos ángulos, sería 20 entre 2. Este angulito de acá va a ser 10. Y el angulito de acá también va a ser 10. 10 más 10, 20. Me piden hallar la medida del ángulo DIC. ¿Dónde está DIC? Acá está DIC. Tengo que hallar este ángulo. X. Ahora, yo observo en esta figura bisectrices interiores. Acá hay un ángulo formado por bisectrices interiores. Voy a aplicar propiedad. Para eso para poder aplicar mi propiedad, necesito el valor de este ángulo, que no sé cuánto vale. Entonces, primero tengo que hallar este ángulo. ¿Cómo hallo ese ángulo? Yo observo todo el triángulo, donde acá vale 60, acá vale 20 y acá 2 beta. ¿Puedo hallar este ángulo? Sí puedo hallar. Entonces yo digo, del triángulo ABC, ¿qué aplico? Primera propiedad. 60 más 10, 20, más 2 beta. Todo esto es igual a 180. 60 más 20, 80 más 2 beta es igual a 180. 80 pasa a restar. Tendría que 2 beta, que es igual. 180 menos 80, 100. Entonces el valor de beta, ¿cuánto es igual? 100 entre 2, 50. Entonces, ¿cuánto vale beta? Vale 50. Entonces acá le voy a poner que este angulito, ¿cuánto vale? Vale 50. Acá no lo voy a poner. ¿Por qué? Porque necesito este ángulo para aplicar mi propiedad. Entonces ya está todo listo para aplicar propiedad. Entonces yo digo, por propiedad, del triángulo BDC. Aplico propiedad. El ángulo formado por bisectrices, o sea, X, que va a ser igual a 90. En este caso, como está dentro, es más el ángulo que está arriba, que es 50, sobre 2. Vamos a desarrollar eso. Tendría que X es igual a 90 más 50 entre 2, 25. Entonces, ¿cuánto es el valor de X? Sería 90 más 25, sería 115 grados. Entonces, esa es la respuesta en la número 4. Ejercicio número 5. Me dice, calcular teta. Y me dan el gráfico.
Entonces vamos a ver el gráfico para ver qué propiedad podemos aplicar. Yo observo en el gráfico que acá hay una bisectriz y acá también hay una bisectriz. Pero observando, acá hay una bisectriz para este triángulo. Y tengo una bisectriz también para que no está dentro, está fuera del mismo triángulo. Entonces yo puedo decir que hay una bisectriz exterior e interior para dicho triángulo. Entonces yo quiero que veas bien este triangulito, porque con él vamos a trabajar. Pero veo que tiene bisectriz interior y exterior para dicho triángulo, pero no han chocado, no se han interceptado. Entonces lo que voy a hacer es prolongar estas líneas para interceptar. Entonces más o menos se interceptó aquí, que le voy a llamar punto P. Entonces, yo sé la medida de este ángulo. ¿Puedo saberlo? Sí, de acuerdo a la propiedad que hemos visto. ¿Cómo puedo saber esta medida de ángulo? Este ángulo que está formado por una bisectriz interior para este triángulo y una bisectriz exterior para este triángulo. Entonces yo puedo decir aquí que la medida del ángulo P, ¿a qué va a ser igual? Para el triángulo que está aquí, va a ser igual al ángulo que está dentro del triángulo, que es 2θ. ¿Sobre cuánto? Sobre 2. Yo puedo decir que la medida del ángulo P, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 2 entre 2 se eliminan, simplemente a θ. Entonces yo sé cuánto vale esto. Esto vale θ. Ahora, ¿qué observamos? A mí me piden hallar θ. Yo observo acá un ángulo de 3θ. Ángulo opuesto por el vértice, yo puedo decir que acá es 3θ. Y el ángulo que está acá, opuesto por el vértice, yo digo que esto es 5θ. Entonces, para este triangulito voy a analizar. Entonces yo puedo decir, para el triángulo FPE, para ese triángulo tengo ángulos internos, aplico primera propiedad. Entonces yo digo que θ más 5θ más 3θ, este es igual a 180. Θ más 5θ más 3θ, 9θ. Y esto es igual a 180. Si el 9 pasa a dividir, entonces el valor de θ, ¿cuánto sería igual? θ va a ser igual a 20 grados. Entonces yo tengo la respuesta en la número 5. Ejercicio número 6. Me dice, calcular X. Y me dan de dato que A más B es igual a 220. Entonces vamos a hallar el valor de X. ¿Dónde está X? Está aquí. Esto es X. Entonces vamos a desarrollar eso. Yo observo en todo mi triángulo, o sea el triángulo ABC, que tengo ángulos externos. Podría aplicar segunda propiedad. Entonces yo digo, del triángulo ABC, la suma de los ángulos externos, o sea, este angulito de acá, con este de acá y con este de aquí, la suma de ellos es igual a 360. Yo digo que A más B, en este caso el ángulo externo para este triángulo es todo esto, o sea, 2φ. Es igual a 360. Pero A más B me dan de datos, ¿sí? ¿Cuánto vale? Acá está, 220. Entonces sería acá 220 más 2φ es igual a 360. 220 pasa a restar, entonces sería 2φ igual a 360 menos 220, 140. Ese 2 pasa a dividir, entonces el valor de φ, ¿cuánto sería igual? Φ vale 70. Ya tengo acá el valor de φ. Ahora, ¿qué más? Observemos la figura. Observemos el triángulo SD, este triangulito de acá. Este triangulito de aquí. ¿Por qué observo este triángulo? Porque yo veo para este triángulo tengo una bisectriz interior, para este triángulo tengo una bisectriz exterior. Han chocado en un punto, un ángulo formado por bisectriz exterior e interior. Entonces, voy a aplicar por propiedad. Entonces le digo, por propiedad,
Por propiedad, en el triángulo ECD, el ángulo X, ¿a qué va a ser igual? X está formado por bisectriz exterior e interior. ¿A qué va a ser igual? A este ángulo, que en este caso es phi, el ángulo phi. ¿Ya? No vayas a pensar que es phi. Para este triángulo el ángulo es phi, que está dentro. Va a ser igual a phi sobre 2. Por propiedad es phi sobre 2. ¿Pero cuánto vale phi? Acá está, mira, vale 70 entre 2. 70 entre 2, ¿cuánto es? Es igual a 35. Yo tengo la respuesta en la número 6.